España es una tierra de reyes, santos y guerreros, pero también de sombras que habitan en los rincones de sus ciudades milenarias. Historias de castigos eternos y encuentros con lo inexplicable. En Soria, España, existe un lugar que incluso hoy los lugareños respetan cuando llega el 1 de noviembre. No es un miedo moderno, es un pavor que viene de la Edad Media. Se dice que en la noche de difuntos, el aire del monte de las ánimas se vuelve tan espeso que el corazón late más lento. Pero, ¿qué pasó realmente en ese monte para que los muertos se nieguen a dormir? Hace siglos, el monte pertenecía a los caballeros templarios, una orden militar y religiosa con mucho poder. Sin embargo, los nobles de Soria odiaban que los templarios tuvieran las mejores tierras de caza. El odio creció tanto que estalló una batalla ilegal y sangrienta en medio del bosque. No hubo ganadores. El monte se llenó de cadáveres de ambos bandos, abandonados para que los lobos se los comieran. El rey tuvo que intervenir y declarar el monte abandonado, pero la sangre ya había maldecido la tierra. Desde entonces, se dice que cuando llega la noche de Todos los Santos, los esqueletos de los guerreros se levantan, envueltos en jirones de sus capas blancas con cruces rojas, para cazar a cualquiera que se atreva a cruzar sus dominios. La leyenda se centra en dos primos, Alonso, un joven heredero que amaba el monte, y Beatriz, una mujer fría, hermosa y profundamente orgullosa que había llegado de Francia. Era la víspera de Todos los Santos. Alonso, tratando de ganarse el corazón de su prima, le regaló una joya. Ella, en lugar de agradecerle con dulzura, le dijo con desdén que ella quería regalarle una banda de seda azul, pero que lamentablemente la había olvidado en el Monte de las Ánimas ese mismo día mientras paseaban. Alonso palideció. Él era un guerrero valiente, pero sabía que entrar al monte esa noche era una sentencia de muerte. En cualquier otra noche iría, le dijo, pero hoy los muertos se levantan. Beatriz simplemente sonrió de forma burlona y dijo, qué lástima, quería que la llevaras puesta mañana. Herido de su orgullo y por el deseo de complacerla, Alonso montó su caballo y partió hacia la oscuridad del monte. Beatriz se quedó a dormir en su habitación, pero no podía dormir. El silencio del palacio era roto por ruidos extraños, pasos en los pasillos, el roce de ropas pesadas y un susurro que parecía decir su nombre. Intentó convencerse de que era el viento, pero el miedo la paralizó. Pasó la noche en vela, rezando, esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol entraran por su ventana, Beatriz se sintió aliviada. Solo fueron fantasías, pensó. Pero al mirar hacia su mesita de noche, el grito se quedó atorado en su garganta. Allí, sobre el molde, estaba la banda de seda azul que ella había perdido en el monte, pero estaba desgarrada y empapada en sangre fresca. Poco después, los sirvientes entraron a darle una noticia terrible. Alonso había sido devorado por los lobos en el monte. Al ver a su prima para avisarle, la encontraron muerta, con los ojos abiertos de par en par, congelada en una expresión de horror infinito. Había muerto de miedo al comprender que Alonso, o lo que quedaba de él, había vuelto del monte solo para entregarle su regalo. Lo más increíble es que esta leyenda sigue viva. Cada año, en Soria, se celebra el Festival de las Ánimas. Se hace una procesión nocturna hacia el monte, se leen los versos de Becker frente a una gran hoguera y el ambiente se vuelve eléctrico. Los asistentes aseguran que, si te alejas un poco del grupo y guardas silencio, todavía puedes escuchar el eco de los caballos y el crujir de los huesos entre las hojas secas. El orgullo de Beatriz mató a Alonso, y el amor de Alonso condenó a Beatriz. ¿Vale la pena una banda de seda por 2 vidas? Quizás la verdadera moraleja es que hay lugares que no nos pertenecen, y noches en las que es mejor no salir de casa. En Galicia y Asturias existe un miedo que se hereda de padres a hijos. No se trata de un monstruo que salta desde las sombras, sino de algo mucho más organizado y silencioso. Si vas caminando por un sendero a medianoche y de repente
El bosque se queda en un silencio absoluto. Los pájaros dejan de cantar y los perros empiezan a aullar con terror. Prepárate. Estás a punto de encontrarte con la Santa Compaña. No es una simple horda de fantasmas. Es una procesión de ánimas en pena que vagan por las parroquias gallegas. Se mueven en 2 hileras, encapuchados, vestidos con túnicas blancas o negras que arrastran por el suelo. Pero lo más inquietante es su líder. A la cabeza de esta procesión de muertos no va un espectro, sino un ser vivo. Un hombre o mujer de carne y hueso que camina en estado de trance, cargando una cruz de madera y un caldero con agua bendita. La persona que encabeza la procesión ha sido marcada por los muertos. No eligió estar ahí. Durante el día es una persona normal, pero cada noche una fuerza invisible la obliga a levantarse de la cama y unirse a las ánimas. El portador de la cruz está condenado. Cada noche que pasa, su cuerpo se vuelve más pálido, sus ojos se hunden y su salud se desvanece. No recuerda nada al despertar, solo siente un cansancio extremo, como si hubiera caminado kilómetros por la montaña, y es porque lo hizo. La única forma de liberarse de esta maldición es encontrar a otra persona en el camino durante la procesión y entregarle la cruz o el caldero. En ese instante, el nuevo incauto queda atrapado en el trance y el anterior portador recupera su libertad, aunque a menudo muere poco después debido al desgaste de su alma. Hay señales claras de que la compañía se acerca y conocerlas puede salvarte la vida. Un repentino olor a cera de vela quemada o incienso en mitad del campo. Los animales son los primeros en sentirlos. Si tu perro se niega a avanzar y gime de miedo, hazle caso. Un descenso brusco de la temperatura que te cala hasta los huesos. Si ves las luces de sus velas acercándose, bajo ninguna circunstancia aceptes nada de lo que te ofrezcan. Si tomas una vela o la cruz, pasarás a liderar la procesión para siempre. Para salvarte, la tradición gallega dicta varios rituales. El círculo de Salomón. Dibuja un círculo en el suelo con tiza o una rama y métete dentro. Cruzar los brazos y piernas. Haz la señal de la cruz y reza con fervor. Tirarse boca abajo. Quédate pegado al suelo y no mires a los ojos de ninguna de las ánimas. Hacer la figa. Un gesto manual antiguo. Meter el pulgar entre el índice y el corazón para ahuyentar el mal. La Santa Compañía no busca asustarte, busca un reemplazo. Camina para anunciar la muerte de alguien o para reclamar una deuda pendiente con el más allá. Así que, si una noche caminas por Galicia y ves una hilera de luces parpadeantes en el bosque, no es una procesión de la iglesia. Corre en dirección opuesta. En el Madrid de los Austrias, el honor se defendía con acero y las deudas se pagaban con sangre. Pero, ¿qué sucede cuando la muerte no es suficiente para cobrar una deuda? Esta leyenda nos cuenta que el cuerpo humano puede ser dividido, pero la voluntad de venganza permanece intacta en cada miembro. Esa es la macabra historia de la mano cortada. Todo comienza con una mujer joven y hermosa llamada Doña Margarita, quien estaba comprometida con un caballero de buena posición. Sin embargo, tras la muerte de su padre, Margarita quedó bajo la tutela de su tío, un hombre consumido por las deudas de juego y la avaricia. El tío, viendo que la fortuna de Margarita sería entregada al esposo tras la boda, decidió impedir el enlace. En una noche de tormenta, contrató a unos sicarios para que asaltaran al prometido de su sobrina. Durante el forcejeo, en un callejón oscuro, uno de los atacantes, en un acto de crueldad innecesaria, le cortó la mano derecha del joven caballero antes de asesinarlo y arrojar su cuerpo al río Manzanares. El tío de Margarita pensó que su crimen quedaría impune, pero días después empezaron a suceder cosas inexplicables en su casona. Una noche, mientras el tío contaba el dinero de la herencia que acababa de robar, escuchó un sonido extraño, como si unas uñas largas rasgaran la madera de la puerta. Al principio pensó que eran ratas, pero el sonido subió por la pared y llegó hasta el techo, justo encima de su cabeza. Al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. Una mano humana, negra, seca y con los dedos curvados como garras, se desplazaba por las vigas del techo con una agilidad espantosa. La mano no tenía cuerpo, pero parecía tener ojos, una voluntad propia y un odio infinito.
La mano empezó a acecharlo todas las noches. El hombre no podía dormir. Sentía que algo frío le rozaba el rostro en la oscuridad, o que la mano se posaba sobre su pecho, apretando lentamente su garganta. Finalmente, el horror llegó a su clímax. Los sirvientes encontraron al tío muerto en su despacho. No tenía heridas de espada ni rastros de veneno. Sin embargo, su cuello presentaba las marcas moradas de 5 dedos humanos que habían apretado hasta romperle la tráquea. Lo más aterrador es que, sobre la mesa del despacho, donde antes estaban las monedas de oro, solo encontraron una cosa, una mano derecha, cortada limpiamente, que ahora lucía el anillo de compromiso que el joven caballero nunca pudo entregar. Lo más inquietante es que en España existen varios relicarios que guardan manos incorruptas, como la famosa mano de Santa Teresa. Esto alimentó la creencia de que una mano puede conservarse por siglos si tiene una misión sagrada o una maldición pendiente. En Madrid todavía hay quienes dicen que en ciertos palacetes antiguos, si te quedas solo y en silencio absoluto, puedes escuchar ese rasguido en la madera. Es la mano cortada que sigue buscando a aquellos que traicionan por dinero. Para la última leyenda de hoy, no necesitamos ir al pasado, solo necesitamos una carretera secundaria, una noche con poca visibilidad y un conductor solitario. Esta es la historia que ha hecho que miles de personas eviten mirar por el retrovisor cuando viajan de noche. Esta es la niña de la curva. Imagina la escena. Son las 2 de la mañana, la radio solo emite estática. De repente, al borde del camino, las luces de tu coche iluminan una figura. Es una joven, vestida con un traje blanco, a veces de comunión, a veces de novia, o simplemente un vestido ligero, empapada por la lluvia y con la mirada perdida. Por instinto o por lástima, te detienes. Ella sube al asiento trasero en silencio. Apenas responde a tus preguntas, solo asiente levemente. El ambiente dentro del coche se vuelve gélido y el olor a humedad impregna la tapicería. El viaje continúa en un silencio sepulcral, pero al acercarse a una sección de camino especialmente cerrada y peligrosa, la joven finalmente habla. Su voz no suena humana, es un susurro frío que parece salir de todas partes. Cuidado con esa curva, ahí es donde me maté yo. En ese instante, el terror absoluto se apodera del conductor. Al girar la cabeza o mirar por el retrovisor para pedir una explicación, el asiento de atrás está vacío. Solo queda una mancha de agua en la alfombrilla o el eco de su voz. Muchos conductores, presos del pánico, pierden el control del vehículo en ese preciso momento, estrellándose en el mismo punto donde años atrás ocurrió el accidente original. La niña no aparece para asustar, sino para advertir, aunque su advertencia suele ser el último sonido que escuchan sus víctimas. Lo que hace a esta leyenda algo especial en España son los registros. En archivos policiales de la Guardia Civil existen testimonios de conductores que, tras sufrir un accidente menor, aseguran haber visto a la joven. E incluso hay un caso famoso en la carretera de Cuesta de las Doblas, Sevilla, y en la N340, donde tantos testigos han reportado lo mismo, que la leyenda ha pasado de ser un cuento de fogata a ser un tema de investigación paranormal seria. ¿Es un residuo de energía de una tragedia pasada? ¿O es nuestra propia mente proyectando el miedo a la muerte en la carretera? Hoy hemos recorrido los callejones de España, enseñándonos que la culpa, el pecado y la tierra tienen memoria. ¿Cuál de estas historias te hizo dudar de apagar la luz hoy?